placer saludarles nuevamente. Muchísimas gracias por su atención, por estar con nosotros nuevamente. Les saludamos, como siempre, mi compañero, amigo, periodista y socio, Mauricio Fernández Díaz. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, mi compañero, colega y demás hierbas, Óscar Castañeda Montemayor. Servidor de ustedes. El día de hoy vamos a tratar esta situación de la inseguridad pública, un tema muy sentido. Me daba algunas estadísticas antes de empezar esta cápsula, el licenciado Castañeda. Son alarmantes, como ya todos sabemos. ¿Cuántos de cada 10 somos afectados por la inseguridad aquí en el estado de Tamaulipas, Óscar? Que tengamos algo que ver con ella, que hayamos sufrido algo, que hayamos sabido algo, es un promedio de 7 a 10. De 7 de 10. Ciertamente, 7 de cada 10 personas, sus amigos, sus familiares, cercanos y no cercanos, de alguna forma han sido robados, explotados, secuestrados, en fin. Aquí la situación es, ¿qué nos ha llevado a esta tan difícil crisis de seguridad? No tenemos policía que nos garantice una mediana seguridad, ya no te digas una buena seguridad. No hay realmente los elementos como para poder salir de ese problema. Aquí estamos en Tampico, Tamaulipas, y me decía Óscar, yo desconocía, que no había policía, no hay policía aquí en Tampico. Óscar. No, o sea, policía municipal no. De hecho, de hace mucho desaparecieron. Sí, claro. Las Incluso, pues civiles. acuérdate que incluso los que eran los agentes de la Procuraduría de Justicia del Estado, ¿no? También, o sea, out. Ahorita, ¿quién nos defiende? ¿Quién nos defiende de...? Una coordinación de autoridades que está integrada por la Secretaría de Marina, la Sedena, fuerzas de la Policía Federal y la estatal. Cuando nosotros empezamos a ver las calles llenas de soldados, que nos quedábamos pasmados cuando pasaban las camionetas, los camiones artillados. ¿Recuerdas aquel asombro que nos daba todavía cuando empezó a meterse? Claro. Uh-huh. Ahora lo vemos como algo normal, natural, parte de la escena. Y, más bien ya no lo vemos, ¿no? Bueno, ya no lo vemos, ya hace tiempo que no vemos eso. Pero en aquel tiempo decíamos, ahora sí, ya entraron los soldados, ya entraron los marinos, ahora sí vamos a tener quien nos defienda, se va a acabar esta situación. ¿No pasó? ¿Seguimos igual? En algunos aspectos sí. Los avances son pequeños, pero sí fue significativo aquí en la zona sur de Tamaulipas en cuanto a las balaceras desenfrenadas por las principales arterias que incluso cobraron vidas de inocentes, es decir, de transeúntes, de ciudadanos que no son criminales, en aquellos enfrentamientos ya sea entre las bandas del crimen organizado y también en encuentros con las autoridades. Eso es de lo que afortunadamente ya no padecemos en el sur de Tamaulipas. El alto nivel de secuestros, bueno, ahora se fue nuevamente hacia el centro y hacia la frontera. El problema, el grave problema es que ya lo mencionaste, nos acostumbramos a ver a elementos del ejército o de todas estas autoridades que ya mencionamos con sus vehículos. Además, después los veíamos a pie, ¿recuerdas? Sí. Aquí en la plaza. Incluso llegaron a hacer recorridos a pie por avenida, algo, etcétera, un poco. Como si fueran policías preventivos. Exacto. Pero ya no los vemos, ya no vemos ni el número de unidades, ni que anden circulando con la frecuencia con la que lo hacían. Disminuido drásticamente el número de elementos de estas corporaciones y por tanto ahora el tipo de delincuencia, el tipo de violencia que se está sufriendo, pues son los robos domiciliarios, que han aumentado mucho, los robos a transeúntes en la calle, en tu colonia, aquí en el mismo centro, el robo a negocios establecidos, desde pequeños comerciantes hasta grandes tiendas de autoservicio, bancos
En el último mes, 5 bancos. Robo patrimonial más que delincuencia dedicada a la extorsión, secuestro, violación, se ha derivado más al daño patrimonial. Sí, sí, porque ahora, mira, hay que saber diferenciar los delitos del crimen organizado y de los que son traficantes de drogas. Ya se mantienen, o sea, ¿cuál es? Pues la venta de los enervantes o de las drogas, el cobro de piso disminuyó un poco, pero pues se mantiene. La cuestión de secuestros bajó mucho aquí, pero se sigue usando. Hace poco en Ciudad Madero asesinaron a alguien de 2 balazos en la cabeza. ¿Sí? Pero ese fue por robo, ¿no? Era un robo, o así lo quisieron manejar. Algunos dijeron que crimen organizado, de repente se apagó esa noticia, ¿no? Sí, ya no se Y después, supo no, pues fue un asalto, 2 balazos en la Dos cabeza. balas en la cabeza, pues no, Pues como caray, que no. pero en fin, ¿no? ¿Qué pasa? La gente tiene hambre, no hay empleo. Priistas están desalojando y ¿cómo se llama? Se Quitando va a trabajo a incrementar priistas. Pues la por delincuencia supuesto. con los priistas ahora, sueltos. también, ¿sí? Porque No ¿qué tiene inventes, que nada que No, ver. yo no invento, o sea, Nada que ver, o son sea, circunstancias. O sea, los turistas van a venir a aumentar el número de delincuentes. Por lo menos de desempleados que se van a ver Bueno, en de situaciones desempleados sí, de ¿no? que pueden sufrir inanición, de que no pueden alimentar a sus familias, ¿sí? Porque de esa leche ya no han de beber. Ok. A ¿Sí? ver, está bien. Vamos entonces a la realidad. Aquí no ha habido desarrollo económico. Bueno, en todo el estado no lo ha habido. Al contrario, se han ido empresarios. A ver, déjame hacer un paréntesis. Me estoy acordando de lo que nos dijo el liceo Sergio Mesa en la entrevista, en que se preguntó si Cabeza de Vaca iba realmente a acabar con el crimen organizado, y se me quedó muy grabado la contestación de él en el sentido de que, bueno, en cuanto a extorsiones, levantamientos, cobro de piso y todo lo demás, sí. En cuanto al tráfico de drogas, que era otra cosa, bueno, eso habría que ver. ¿Qué entendiste? ¿Te acuerdas de esa entrevista? Sí, claro, claro. ¿Qué entendiste con esa respuesta? ¿Cómo la interpretas? Pues la interpreto como los que están más enterados de este tipo de fenómenos, de inseguridad y de cómo trabajan las bandas organizadas. Mientras haya consumidores, tendrá que haber quien les surta. El mayor consumidor, pues es nuestro vecino, Estados Unidos. ¿Cómo evitar de que siga no pasando exista el trasiego? Claro, y viene desde el sur, ¿no? Pero entonces, ¿cómo vas a evitar que haya delincuentes, los robos patrimoniales, si hay hambre, Sí, si hay necesidad, si no hay empleo? Tiene razón él cuando dice que sí se puede. ¿Cómo? Fomentando... Primero, teniendo policías profesionales. No puedes comparar en ninguna parte. Antes decían, no, que Monterrey, que allá en San Pedro García, San Nicolás de los Garza, una super policía. Nada que ver con el mínimo de ¿cómo se llama?, de certificación del policía americano. Está hablando de lo que tenemos más en corto, ¿verdad? Entonces hay un mundo de diferencia ahí. Debemos de tener elementos con esa capacidad. Pero, ok, voy de acuerdo. Algo que prometió Cabeza de Vaca. Tú puedes aumentar la eficiencia de los cuerpos policíacos, Sí. Sin embargo, ya se demostró que así traigas al ejército, a la marina, a los federales, la cantidad de delincuentes supera y con mucho. Es que no hay que confundir, o sea, estas fuerzas federales, esta coordinación de autoridades, es nada más de rondín. Los señores no tienen experiencia
En cuanto a el sistema que se siguen los asaltantes o los ladronzuelos, ¿sí? El delincuente de ciudad, ellos están acostumbrados a otro tipo de delincuencia que es la que se estaba combatiendo, el crimen organizado. ¿Ok? Bueno, para poder realizar una labor de seguridad, proporcionar seguridad a la ciudadanía, se los vamos a contar en la próxima cápsula. ¿Estás de acuerdo? Está bien.